Ok, vamos a comenzar el tema de hoy que lleva por nombre Ley de Charles y Ley de Gay-Lussac. Ok, es referente a aquí es tema 3, disculpen, ya el tema 2 fue el anterior. El tema 3 que tiene que ver entonces con las mismas leyes que determinan el comportamiento de los gases que venimos estudiando. ¿Ok? Vamos a comenzar conociendo primero la ley de Charles. Voy a esperar aquí que se me ruede la presentación. Y tenemos que la ley de Charles dice que la temperatura también afecta el volumen de los gases. Los experimentos que realizó en un principio el físico francés Jacques Charles en 1783 y que fueron confrontados por Joseph Gay-Lussac, que lo vamos a ver más adelante, en 1802, demostraron que el volumen de un gas se incrementa, ¿verdad? Miren, se incrementa muchísimo, 273 veces su valor a 0 grados por grado de temperatura que se aumente. Entonces, ¿qué nos quieren decir aquí? Miren el GIF que les coloqué. Aquí nos dicen que el volumen, ¿verdad?, va a depender de la temperatura. La ley de Charles establece que a presión constante, ¿ok? Recordemos que cuando vimos el tema anterior, que fue la ley de Boyle, decía que a temperatura constante. Ahora aquí vamos a hablar de que el valor que es constante es la presión. Entonces, él establece que a una presión constante, el volumen de un gas es directamente proporcional a la temperatura Kelvin, ¿ok? Recuerden que esto es una unidad que se utiliza para medir la temperatura. Si recuerdan lo que acabo de explicar, que dice que en la ley anterior que estudiamos, la de Boyle, dice que la temperatura, perdón, el volumen es inversamente proporcional a la presión. Aquí nos dicen que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, es decir, que si se aumenta la temperatura, también aumenta el volumen. ¿Ok? Esto significa que la temperatura Kelvin se duplica a presión constante. El volumen se duplica si la temperatura se reduce a la mitad. El volumen se reduce a la mitad. Matemáticamente se expresa como con esta fórmula, ¿verdad? Que sabemos que B sobre T. B es volumen y T es temperatura. Es igual a K, que es la presión constante. Es decir, si una determinada masa de gas ocupa un volumen 1 cuando la temperatura T1, cuando la temperatura es T1, y si ocupa un volumen B2 a una temperatura T2, el cociente entre el volumen y la temperatura tiene el mismo valor en ambas situaciones. Aquí lo ven resumido, ¿ves? El volumen, siempre cuando vimos también en la clase anterior, para este tipo de ejercicios, siempre se van a dar unas condiciones iniciales del gas y unas condiciones finales. Las condiciones finales van a ser B1, T1 o P1 y las condiciones finales van a ser entonces B2, T2 o P2. Entonces aquí están hablando de volumen y temperatura y nos dicen que la presión debe ser constante, o sea, si la presión se mantiene constante, ¿verdad? El volumen 1 va a ser igual al volumen 2. ¿Y cómo se transforma esto? ¿Cómo va a ser la fórmula entonces? B1 por T2 es igual a B2 por T1. Es decir, el volumen 1 por la temperatura 2 va a ser igual al volumen 2 por la temperatura 1.
La ecuación muestra que el volumen de una cierta masa de gas es directamente proporcional a la temperatura solo si la presión es constante, ¿ok? Nos quieren hacer referencia de eso, ¿no? Que la presión debe ser constante. Ok. Aquí tenemos un primer problema, ¿no? Que ustedes lo pueden utilizar para guiarse y elaborar el que está en la guía. Nos dice que un globo aerostático tiene un volumen de 2.800 metros cúbicos y que está a 272 Kelvin, ¿verdad? ¿Cuál será el volumen si el aire es enfriado a 253 Kelvin? Nos dicen entonces que el volumen es igual a 2.800 metros cúbicos, la temperatura 1 es igual a 272 Kelvin, la temperatura 2, lo vemos aquí, baja, porque dice es enfriado, baja a 253 Kelvin, y nos piden que hallemos el volumen. ¿Cuál será el volumen cuando el aire se ha enfriado a esa temperatura? Entonces, ¿qué hacemos? Esta es la fórmula de la ley, yo se las coloqué en la guía, la acabamos de ver también, B1 por T2 es igual a B2 por T1. Lo que vamos a sustituir, déjenme buscar el marcador aquí. Ok, necesitamos hallar B2. ¿Dónde está B2? Aquí en la fórmula lo tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer para despejarlo? Vamos a pasar, T1 pasa hacia el otro lado de la igualdad, pasa dividiendo. ¿Cómo lo vemos aquí? Entonces nos queda de esta manera. Y ordenamos la fórmula porque ahí está al revés. Primero debe estar lo que estamos buscando, que en este caso es B2. Entonces queda así la fórmula. Lo único que tenemos que hacer es sustituir. ¿Ok? B1, nos están pidiendo aquí B1, y nos dicen que B1 es 2.800 metros cúbicos. Aquí lo tenemos. Por T2, que lo tenemos que multiplicar entonces por la temperatura 2, que es 253 Kelvin. Y lo tenemos que dividir eso entre T1. ¿Y cuál es T1? 272 Kelvin. Y lo tenemos. Entonces, al multiplicar esto por esto y lo dividimos entre esto, da 2.600 metros cúbicos. ¿Qué pasa aquí? Kelvin con Kelvin se van, se dividen, ¿verdad? Y se van. Entonces va a quedar la unidad de medida de volumen. Recordemos que la unidad de medida puede ser del volumen, puede ser litros, metros cúbicos, centímetros cúbicos, entre otros. Pero aquí nos están hablando de metros cúbicos, que se coloca de esta manera. Bueno, el 3 debería ir aquí más pequeñito. Entonces, esta es la manera de resolver un problema con la fórmula que plantea la ley de Charles. La ley de Charles. Entonces, así es como van a responder ustedes el ejercicio que le planteé en la guía. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, sacar los datos, ¿ok? ¿Cuál es el volumen 1? La temperatura 1, la temperatura 2, y si les están pidiendo el volumen, pues esa es la incógnita. Tienen que utilizar esta fórmula y dependiendo, si le piden el B2, lo van a extraer, ¿verdad? Esa incógnita y van a formar la fórmula y luego lo único que tienen que hacer es sustituir. Ok. Pasamos a la otra ley, que es la ley de Gay-Lussac. Nos dice que en 1808 el químico francés Gay-Lussac, ¿verdad?, logró establecer claramente la relación entre la presión y el volumen de un gas. Si el volumen de un gas no cambia mientras lo calentamos, la presión del gas aumenta en la misma proporción en que se incremente la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Aquí hablamos de lo mismo, ¿no? Si el volumen de un gas no cambia, o sea, se mantiene constante, la presión del gas aumenta en la proporción en la que aumenta también la temperatura. Esto significa que la presión que ejerce un gas es directamente proporcional a la temperatura, siempre que el volumen se mantenga constante. Y vemos entonces la fórmula, presión entre temperatura es igual a
K, que vendría siendo la constante, que en este caso es el volumen. Tenemos entonces que en determinadas condiciones iniciales y finales de presión y volumen, cuando el volumen del gas no cambia, o sea, se mantiene constante, el cociente entre P y T, o sea, presión y temperatura, es siempre el mismo, es decir, P1 entre T1 es igual a P2 entre T2. Entonces, ¿cuál es la fórmula de esta ley? Nos dice que P1, o sea, la presión 1 por la temperatura 2 es igual a la presión 2 por la temperatura 1. Y en resumen tenemos que la ley de Guy-Lussat dice que en un volumen constante, ¿ok? Siempre el volumen tiene que ser constante, la presión que ejerce en las paredes recipiente es proporcional a la variación de la temperatura, ¿ok? Como lo pueden ver en la imagen. Si aumenta la temperatura, ¿verdad? Dice, la presión que ejerce en las paredes del recipiente es proporcional a la variación de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que si aumenta la temperatura, también va a aumentar la presión. Si disminuye la temperatura, también va a disminuir la presión. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un problema. Recuerden que yo les coloqué dos problemas, si no me equivoco, uno era de la ley de Charles y el otro era de la ley de Guy-Lussat. Aquí tenemos otro problema, pero este es en relación a la fórmula que les acabo de presentar sobre la ley de Guy-Lussat. Nos dice que la presión es directamente proporcional a la temperatura y esta es la fórmula que se va a utilizar. Entonces vemos que el problema dice a 283 Kelvin, un gas ejerce una presión de 0.95 atmósferas. Recuerden que atmósfera es la unidad de medida de la presión, una de las unidades que se utiliza. ¿A qué temperatura ejercerá una presión de 0.75 atmósfera? ¿Cuáles son los datos que nos presenta este problema? A ver, nos dice que la temperatura 1 es 283 Kelvin y la presión 1 es 0.95 atmósfera o 0,95 atmósfera. ¿A qué temperatura? Y está la pregunta. ¿A qué temperatura? Entonces nos están pidiendo T2. Ejercerá una presión de 0.75 atmósfera. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Aquí nos presentan la fórmula. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos hallar este señorito que está aquí, que es T2. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, muy fácil. ¿Con quién está T2? Está multiplicando a P1. Entonces, ¿qué vamos a hacer con P1? La vamos a pasar hacia el otro lado de la igualdad y como está multiplicando, va a pasar dividiendo. Y de esta manera nos va a quedar la fórmula. T2 es igual a P2 por T1 entre P1. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente sustituir. Entonces tenemos aquí. Nos dicen que P2. ¿Cuál es P2? Vamos a buscar P2 aquí en los datos. 0.75 atmósfera. Aquí la tenemos. Que eso lo tenemos que multiplicar por T1. Buscamos T1 en los datos. 283 Kelvin. Lo colocamos. Aquí está. Y eso lo vamos a dividir por P1. Buscamos P1 en los datos. Aquí está, 0.95 atmósfera. Vamos a multiplicar esto por esto y lo dividimos entre esto. Entonces, atmósfera con atmósfera se va. ¿Okay? Se dividen entre ellos y se va. Y va a quedar solamente la unidad de Kelvin. ¿Por qué? Porque nos están pidiendo temperatura. O sea, no puede quedar 223 atmósferas, porque atmósfera no es una unidad de medida de la temperatura. Es una unidad de presión. Entonces, si nos están pidiendo temperatura, el resultado debe quedar en grados Celsius o en Kelvin o en grados centígrados, pero no puede quedar en otra unidad que no se utilice para medir, para la temperatura. Entonces, multiplicamos esto por esto, lo dividimos entre 0,95 y nos da 223 Kelvin. Entonces, ¿a qué temperatura ejercerá una presión de 0.75 atmósfera? A una temperatura de 223 Kelvin. ¿Ok? Entonces, lo único que ustedes tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Es la fórmula y ver qué es lo que les están pidiendo.
Por lo general siempre tienen que despejar la incógnita que les estén pidiendo. En este caso le estaban pidiendo T2 y para despejar es muy fácil. Siempre va a estar multiplicando. Entonces, lo que lo esté multiplicando va a pasar hacia el otro lado dividiendo. También lo hicimos en la anterior, en la ley, en el ejercicio que planteé para la ley de Charles. Entonces, y luego sustituir. Con este modelo ustedes van a poder responder los dos ejercicios que le dejé en la guía. De todas formas, bueno, si tienen alguna pregunta o alguna duda, me pueden escribir al privado.